Bueno, buenos días a todos. Como ya mencionamos ayer, la clase de hoy va a ser ver cómo se maneja el ESACOM, ver que más o menos lo que hemos explicado en teoría durante esta semana y la anterior, pues ver, digamos, ejemplos prácticos de ellos y ayudaros a hacer la práctica de ESACOM. Ya se os comentó que el principio, el ESACOM, la licencia, podéis tener una licencia para vosotros para este año, es de Alter, se os dieron instrucciones de cómo conseguirla, pero desde luego no funciona solamente con Windows. Por eso yo hoy no lo estoy haciendo desde mi PC normal, lo estoy haciendo desde otro PC y si hay algún problema, por favor me lo indicáis. Entiendo que si está oyendo bien, etcétera. Bueno, la clase como siempre se está grabando, o sea que en eso funcionará todo igual. Vale, pues empiezo con el ESACOM. Cuando iniciáis, cuando abrí el ESACOM, lo que veis son estas dos pantallas. Fijaros que por una parte, abajo, lo estáis viendo perfectamente, ¿no? Inclusive veis la flechita cuando la muevo. ¿Me podéis confirmar por voz que estáis viendo Sí, la se ve perfectamente todo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces veis que tiene aquí abajo una pestaña de database, o sea, base de datos, y a continuación caso activo. Primero tenemos que funcionar en database para coger datos de los materiales que vamos a utilizar, es decir, no tener que generarlos. Entonces, fijaros que de todos los que tenemos ahí, pues iríamos a banco de datos y en banco de datos a láminas reforzadas, la última, Reinforced Splice. ¿De acuerdo? En Reinforced Splice, pues vamos, si alguien quiere utilizar algún otro, pero vamos, lo normal sería que fuéramos a carbono y en carbono, pues podéis coger el que queráis, con la resina que queráis, pero vamos, lo razonable para que no salgan cosas normales, pues que cogemos el epoxi y bueno, pues podríamos coger Hércules, sería, ahí vamos a encontrar los materiales de la 320, la fibra AS4, si lo queréis lo podemos ver. Fijaros que ahí vemos pues fibra AS4 con la resina 3502, es una resina, vamos, no es muy antigua, una resina relativamente actual. UD significa unidireccional. Podríamos perfectamente coger ese, o si, digamos, sin más, por ejemplo, podemos coger, vemos aquí en Excel los splice, y entonces si nos vamos un poquitín para abajo, pues cogeríamos, fijaros que aquí está las resinas M21, que es la resina más actual, hemos dicho, es la última generación, la que está en el 350. Vamos a ver, por ejemplo, eso, y la vamos a importar. Podéis coger, fijaros que aparecen propiedades woven de tejido, es decir, aparecerán propiedades un poco más equilibradas en las dos direcciones, o unidireccional. Cogeremos el unidireccional con fibra IM7. Este es exactamente el material del Airbus 350. La resina M21 con fibra de carbono de módulo intermedio. Bueno, no hay que, sin más se coge, la sacamos y lo exportamos ahí. Además de, vamos, para otras cosas que vamos a tener que hacer, pues además de propiedades de una lámina de fibra de carbono, pues en algún momento dado me pide que compare con aluminio, pues fijaros que me voy a láminas homogéneas, aquí en metales, pues y en metales, pues en el aluminio, del aluminio, eso, y me voy a coger aquí un material 7075 T6, este parece que es el aluminio, el convencional, es un aluminio de alta resistencia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues luego veríamos que así puedo importar pues más propiedades si necesitase el núcleo o cosas similares, ¿de acuerdo? Vamos a quedarme ya con un núcleo para que no tener más problemas. Así ya, si lo podemos hacer, núcleo de espuma, de una espuma de polietirimida, y me cojo, por ejemplo, un núcleo de estos. Vale, bien. Esto, en cuanto, diríamos, con esto ya estoy preparado para poder empezar a resolver mi ejercicio. Entonces, me voy a casos activos. Fijaros que he apretado ahora casos activos y esto es lo que vais a tener que resolver. Fijaros que aquí en esta columna vertical
nos dicen las cosas distintas que puedo hacer. Es decir, uno hace, este símbolo aquí arriba no lo vamos a utilizar porque esto es predecir las propiedades de la lámina en base a las propiedades de fibra y propiedades de resina. Eso con las reglas estas de micromecánica más o menos. En realidad eso en ingeniería nosotros no lo hacemos nunca, es mucho más sencillo y más fiable coger, ensayar un laminado unidireccional y generar esas propiedades. Por consiguiente, este es muy poco útil y no tiene ningún sentido. Entonces esto, insisto, esto es nada más para generar propiedades de la lámina unidireccional a base de propiedades de fibra y matriz. El siguiente es, fijaros, splice es lo que hemos hecho. Sería si quisiéramos, de nuevo, pues diríamos, nos dan un material que no está en la base de datos y con esto podríamos generarlo. O sea, vamos a ver sin más los datos que vienen. Por ejemplo, recordar, hemos metido una lámina de fibra de carbono, la M21, pues lo abro para ver qué tiene. Y fijaros que todo lo que tiene, es decir, va a tener su composición, propiedades mecánicas, etc. Vamos a ir viendo las cosas que tiene. Entonces, en composición, pues lo que me dice esta lámina en concreto, lo que es, da un espesor de un poco menos de 0,2, de 0,2 milímetros, contiene una densidad, la típica de la fibra de un laminado carbono epoxi, pues eso, casi 1,6. Es luego, un gramaje, es decir, lo que pesa esta lámina por metro cuadrado, pues son unos 300 gramos. Volumen de fibra, fijaros que es del orden del 60%, es el 59%, por supuesto es 100% unidireccional, etc. Y damos OK. Y luego otras cosas que tiene. Pues nos vamos a propiedades mecánicas. Dice constantes de ingeniería. Bueno, pues diríamos, dice módulo longitudinal, o sea, módulo sentido de la fibra, el SU1, 154, razonable, porque es 3 por 6, 18, o sea, pues con esa fibra que hemos cogido, pues eso es lo que debería salir. Pero fijaros que, y luego, sentido transversal, pues 10. O sea, era la resina, el módulo de la resina partido por el volumen de resina. Y el GSU12, pues nos da ese valor. Vale. Dimos OK. Y igualmente que tiene las propiedades de rigidez, pues tendría propiedades de resistencia. Nos vamos aquí y nos vemos, fijaros, propiedades de resistencia, atracción 2800 megapascales y resistencia longitudinal a compresión 1800. Es decir, números, pero si nos fijamos en su alargamiento a rotura, pues es lo que hemos venido diciendo. Típicamente van a estar entre el 1 y el 2%. Fijaros que a compresiones del orden un poco más del 1% y a tracción casi es el 2%, un 85%. En la dirección transversal, pues fijaros que son números, esto sería la resistencia a la resina, los 80 megapascales, y de nuevo son alargamientos del orden entre 1 y 2. Pero ya mencionamos ayer que, hombre, con deformaciones es más fácil porque sabiendo que son números que están entre 1 y 2, pues eso me ayuda. Y así luego más propiedades que ya iremos viendo. ¿Qué? Es decir, aquí si hiciera falta, pues podríamos editar, ver las propiedades de la lámina unidireccional. ¿De acuerdo? Y luego ya cogemos aquí y cerramos. Y entramos en la primera fase importante, que es la definición del laminado. Definición del laminado. Y lo que vamos a hacer es a ver cómo era esto. Bueno, aquí ya tendremos que manejar cosas. En esta, si hemos dicho esta columna, son cosas distintas que puedo hacer independientes. Y aquí, digamos, es cuando yo tenga sobre el laminado, voy a poder ver su comportamiento en rigidez. Esto es lo que pone cuando dice 2,5D behavior, quiere decir comportamiento en rigidez, la teoría clásica del laminado. Pero también podemos o encontrar la respuesta a una carga o encontrar la resistencia de este laminado. Entonces, aquí para hacer, una vez lo tenemos activo, lo que decimos es, bueno, vamos a generar un nuevo laminado. De todas estas, si viéramos aquí arriba, el new case quiere decir completamente independiente,
tenemos que ir a este del asterisco, este que pone aquí, donde dice nuevo objeto. Fijaros que es importante para empezar. Entonces aquí le pondré un nombre. Siempre tenéis que poner un nombre, si no, no le graba. RR. Y a continuación lo que digo, ¿cómo defino yo un laminado? Lo defino por su secuencia de apilamiento, ¿de acuerdo? Digo, bueno, secuencia de apilamiento, le doy y me va a salir esto. El material que vamos a utilizar, por supuesto, es de la cinta de carbono, la unidireccional, y la secuencia la secuencia de apilamiento. Ya sabéis que la tenéis que coger según las vocales de vuestros apellidos y imaginaros que, pues por las vocales que tenemos es, vamos, que hubiera sido una lámina 0, doy add, otra vez de 0, add, una de 45, add. Imaginaros que tuvierais, pues eso hubiera sido lo que os corresponde por vuestras vocales. Por supuesto, ni es simétrico ni es equilibrado. Digo OK. Este es su layup. En cuanto a lo que dice luego de referencia de ambiente, es la temperatura de referencia, quiere decir la temperatura en la que hemos curado. La temperatura de estado de esfuerzo 0 en grados centígrados son 180 y, por supuesto, humedad 0. No lo vamos en general a tocar. Y digo OK. Vale. Y ahora ya tengo definido mi laminado, que se llama RR, y digo OK. Vale, ahora estoy. Bien, ahora ya sobre este laminado ya puedo hacer los análisis que me piden. Fijaros que empiezo, digo, bueno, pues le voy a hacer un análisis de vamos, ver lo que hace la teoría de laminado sobre él. Entonces he aplicado aquí sobre 2,5 behavior. Entonces me salen todas estas opciones para poder hacer. Digo, entonces me permite, bueno, sacar los constantes de ingeniería o, por ejemplo, las matrices de rigidez. Fijaros que sigue desplegando esto lo que hemos visto en la teoría del laminado, que son las matrices de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las matrices de rigidez. Por supuesto, habiendo tomado como eje de referencia el 0. Acordaros que habíamos hecho el laminado. OK. Y esto es lo que me sale esto como cálculo, lo que me dice que son sus matrices de rigidez. Por supuesto, el laminado, fijaros aquí le tenemos, es el 0, 0, menos 45. No es un laminado ni simétrico ni equilibrado. Luego, esta es su matriz A. Sí, dime. Creo que no se ve la matriz que ha sacado. No se ve a la derecha una... A ver, lo voy a mover en la pantalla. No, el ordenador lo detecta como otra ventana. Y creo que está compartiendo ventana en vez de pantalla. Claro. Ah, ya. O sea que tengo que cambiar a compartir pantalla. De acuerdo, perdonad entonces que voy para atrás. Lo voy a cerrar. Me salgo un momento y vuelvo a entrar compartiendo pantalla, ¿de acuerdo? Salgo un momento. Escritorio. ¿Me estáis viendo ahora la pantalla, no? ¿Se ve ahora mi pantalla? Sí, ahora se ve en la Vale. pantalla. Y entonces voy a hacer, esto es lo que hemos hecho, digo, vamos a hacer el cálculo de la matriz de rigidez. ¿Se ve también ahora el cálculo? ¿Se ve una cosa que acaba de abrir? Sí, se ve. Ah, de acuerdo, vale. Pues entonces lo que íbamos explicando era, aquí arriba pone que es el laminado 0, 0, menos 45. Espesor total, pues cada lámina era 0,2, era 0,18, pues ese H es el espesor total que tiene. Insisto, 0 va a ser la lámina de superficie y 45 es la lámina que está tocando el molde. Y por supuesto, al no ser simétrico, la matriz B es distinto de 0 y por no ser equilibrado, porque tiene una de más 45, pero no tiene la de menos 45, el A13 y A23 es distinto de 0. Y por supuesto, lo mismo pasa con el D13, D23. Vale.
Bueno, la matriz es de rigidez, es la matriz de flexibilidad, de compliance, pues fijaros que sin más la inversa de las anteriores, pero esto era lo mismo. Importante aquí, esto ya para el informe que tenéis que hacer de la práctica, pues fijaros que aquí lo que podéis hacer es un edit, lo copiáis como texto, o lo que, cuando sea en otros casos lo copiáis como figura, copiáis esto y lo importáis a vuestro informe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya hemos hecho este análisis. Si nos fuéramos, vamos a ver que efectivamente es un laminado muy irregular. O sea, no, fijaros, ahora he cambiado de single theta a multiple theta. Esto es para ver cómo cambia en todo el laminado. Y lo que vamos a representar viene, pues, por ejemplo, en polar, ok. Decimos, vamos a representar, ver cómo varía el módulo elástico y el módulo, perdón, módulo elástico A y el G A. Fijaros que entonces, cuando se hace una cosa mal, no pasa nada porque el equipo te informa, te dice que no puedes representar simultáneamente el módulo elástico y el módulo de Poisson. Entonces digo add G add, ok. Y bueno, pues sale lo que esperábamos que saliera, es decir, el módulo elástico fundamentalmente tiene un módulo muy alto en la dirección 0, porque tiene dos láminas a 0, y en la dirección, por supuesto, 90 no tiene ninguna propiedad, ¿de acuerdo? Y por otra parte tampoco es que sea simétrico. Más importante, bueno, pues esto sin más podríamos seguir aquí jugando con cosas, pero lo siguiente que se os pide y es que digáis, que veáis cómo se comporta este laminado sin más frente al enfriamiento. ¿De acuerdo? Ahí cerramos esa pantalla y para definir cómo se comporta, lo que tengo que definir es el enfriamiento, que se va a entender como una carga sobre ese laminado. Es decir, fijaros que lo que he hecho ha sido seleccionar carga sobre el laminado, nuevo objeto, lo voy a llamar sin más, este nuevo objeto se va a llamar enfriamiento, frío, y digo va a ser una carga térmica, digo la temperatura va a ser constante y voy a suponer que va a estar, parece que lo que se os ha dicho es a 20 grados. Si es constante en todo el espesor, pues ya no hace falta poner, digo, ha pasado de los 180 que hemos dicho que era la de referencia, porque es la de curado, a 20 grados. Digo, ok, y ya tengo definida la carga térmica, ok. Entonces, fijaros que cada vez que hay algo que el programa, por lo que sea, no puede considerar que está mal, te sale un aviso, te dice que una carga debe especificarse. Esto es una cosa que tiene el programa, siempre hay que meter algo de carga mecánica. Es decir, entonces aquí lo que pongo es, por ejemplo, 10 Nm, ya con eso va a ser suficiente. Veremos que es una carga ridícula, que no, lo normal es que las cargas que van a ser de 10 a la 5, luego esta carga es como si no le pongo nada, pero ya es un número distinto de 0, lo suficiente para que lo funcione. Y ahora ya, teniendo definido mi laminado, el que no es ni simétrico ni equilibrado, y teniendo definido el enfriamiento, vamos a ver cómo se comporta. Y nos vamos a, pues eso, load response. A respuesta a esta carga, es decir, es este laminado, respuesta a la carga. ¿Y qué cosas quiero ver? Pues fijaros qué cosas que puedo obtener son esfuerzos, deformaciones. Bien, C significa en gráfica y N es en numérico. Bueno, pues vamos a sacar sin más las deformaciones.
Digo, Perdona, sí, dime. ¿podrías volver rápidamente a explicar cómo se crea la carga? Sí. Vamos a ver. Close. Vale. Lo que he hecho ha sido, lo primero es activo esto en la pantalla, en Laminate Load, y a continuación me voy aquí al asterisco para decir crear nuevo objeto. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que he hecho. ¿Lo ves? Entonces voy a ponerle unos segundos, en frío 2. Y lo que hago es, dentro de él, lo que he hecho ha sido seleccionar carga térmica. Vamos, aquí lo que digo es que la temperatura sea uniforme en el espesor y que sea 20 grados. Acordaros que cuando he metido el material, he puesto como temperatura en la lámina, he puesto que su temperatura de referencia era 180, que quiere decir, es la temperatura en la que cura y en esa temperatura estará en estado de esfuerzos cero. ¿De acuerdo? Entonces, defino carga térmica y por lo que hemos visto también necesito definir una carga mecánica, aunque sea muy pequeña, pero para que no me salga un error de estos de que no... Eso. Y ya lo tengo hecho. Ya he metido las dos, digo OK y ya le tengo ahí creado. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Vale, pues entonces ahora nos vamos ya, cuando teníamos las dos cosas hechas, a respuesta. Y lo que digo es que vamos a sacar deformaciones de las capas. Digo OK. Bueno, y fijaros, esto os va a pasar muy frecuentemente, que le dice que faltan datos. Y dice que el dato que falta es en la lámina que no tiene coeficiente de expansión térmica. Ahora iremos a ver. Y evidentemente, si no lo tiene en la lámina, no lo tiene en el laminado. Digo OK. Y tengo que ir para atrás. Tengo que ir a lo que tenía de la lámina. Bueno, esto lo tengo que cerrar para que no esté eso. Y me voy a la lámina. Era esta, el splay. Habíamos dicho, este es el conjunto de propiedades que tiene. Y fijaros que cuando entraría aquí es propiedades mecánicas, coeficientes de expansión. Veo que tengo constantes de ingeniería, sí que las tenía, eran los módulos, etcétera, pero le faltan coeficientes de expansión térmica. Y efectivamente veo que está en blanco. Esto pasa bastante, o sea, que le faltan datos en la base. Entonces, aquí os quedan dos cosas. Una, él podría coger y entrar para este material no tendréis mucho problema. Si lo buscáis en internet encontraréis los valores. Y si no, recordaros que hemos dicho la fibra de carbono, pues típicamente se contrae al calentarse, es decir, tiene coeficiente de expansión negativo. Ya, ¿dónde está aquí el menos? Menos 1. Y sin embargo, en sentido transversal siempre se dilata. Vamos a ponerle 30. Bien, me dice que, fijaros que la coma no le viene bien. Entonces vamos a poner 1.0. Vale, pues ahora ya tiene coeficiente de expansión térmica. Digo OK para que lo almacene. OK, dice que se ha modificado. OK. Y a ver si ahora ya funciona. Me voy de nuevo al laminado. Y respuesta. Y me dice que sí que lo puede hacer. Bueno, aquí es importante, fijaros que me sale una línea. Estas son las dos láminas de 0, pero aquí la deformación, efectivamente, entre las dos láminas de 0 es la misma, pero en la lámina 45. Vamos a ver esto qué significa, porque sí que es, hay que entenderlo con cuidado. Bueno, los ejes 1, 2, esto significa... El eje 1, 2 son que me está dando este resultado en los ejes lámina de cada una de ellas. Es decir, esto es la deformación en sentido de la fibra en la lámina 1. Efectivamente coincide con el sentido general. Lo mismo con el otro, pero en el de 45 no lo es. Sabemos que la deformación en ejes lámina
nunca va a ser continua. La deformación que es continua es la deformación en ejes laminado, es la X. Luego, esta es la que debe ser continua, deformación en eje general para la estructura. Pero lo hacemos y dice, joder, pues se ha puesto peor porque lo que vemos ahora es que la 45, su deformación en X es completamente distinta. Bien, lo que está sacando aquí no es... nos vamos a qué es lo que está representando y vamos a estar representando una resultante. Aquí lo que tenemos que sacar es la real. Y aquí ya la cosa, esto es lo que nos debe salir. ¿Está? Insisto, ahora lo repetiré porque es la parte más importante. Decimos, la teoría del laminado se basa en suponer que las deformaciones son continuas y varían linealmente con el espesor. Es decir, es una cosa como esta. Esto es en dirección X. Si viéramos en la otra dirección, en la dirección Y, pues da una cosa completamente distinta. Y fijaros que, por supuesto, en este caso, en dirección Y es todo negativo. La deformación que hay al enfriarse, porque esto es en dirección Y, lo único que hay, la capa de A 45, que se está contrayendo, y en dirección Y no hay ninguna fibra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pero insisto, importante es, luego, además de poner X, Y, porque son las deformaciones reales, tenemos que escoger deformaciones, luego de todas estas, escoger las, no las equivalentes, sino las actuales, que es lo que hemos llamado en clase las deformación total, mecánica más térmica. Fijaros que podríamos, si quisiéramos, sacar por un lado la mecánica, que es la que llama aquí equivalente, y por otro lado la térmica, que es la de dilatación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, fijaros que como siempre, si os vais a Edit, pues lo puedo sacar, en este caso, claro, como figura. Y otra cosa importante que va a aparecer aquí, bueno, es aquí, sin más, aparecen las fuerzas aplicadas, que fijaros que hemos dicho un N sub X de 10 Nm, que ya veremos a ver qué es eso. Bueno, os tenéis que fijaros en esta gráfica aquí abajo, porque es otra cosa que se os pide. Se os pide, digamos, es por efecto de esta deformación, sin más, de enfriamiento, qué deformación ha tenido el laminado. Y estos son estos números. Fijaros que esto es el epsilon sub X, a ver, ahora está en el Y, vamos a poner el X para que se vea mejor. Vale. Fijaros que aquí está saliendo este epsilon sub X, es decir, cuánto se ha contraído en la dirección X, el plano medio, y este es epsilon sub X, y además el kappa. Kappa es la curvatura. Vemos que la curvatura es distinto de cero. Efectivamente, el laminado se nos está curvando. Sí, ya sabemos que, ya vamos a ver, pero fijaros que este número sí que es importante porque este es uno de los números que se os pide que tenéis luego que trasladar a la tabla de resultados. Hasta aquí conforme. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es lo que hace, lo único que se os pide que hagáis con el laminado que sale directamente de las vocales de vuestro apellido. Es decir, hacer este análisis de ver más o menos las matrices de rigidez y ver las deformaciones que hemos visto bajo una carga térmica. Esto es lo que se os pide. A continuación, bueno, pues está claro que este laminado se comporta muy mal y lo que vamos a hacer es coger, bueno, un laminado un poco más mejor hecho. Para ello, o generáis un nuevo laminado. Le vamos a llamar BR. Y el layup que tenía, por supuesto, tenemos que hacer el anterior, 0, add, 0, add. Le queremos hacer simétrico y equilibrado. Esto es lo que teníamos antes, el 45 add. Le añado 1 de menos 45, con eso ya sería equilibrado. Y ahora ya sin más, si quisiera con esto podía hacerle simétrico. Yo recomiendo que al menos pongáis, tratemos de cumplir las normas
estás diciendo un mínimo de láminas en cada orientación. Es decir, voy a añadir una de 90 para que al menos tenga una lámina en cada orientación, es decir, aquello de que tiene que haber un 10%. Y ahora ya, cuando lo tengo todo, lo cojo, la selecciono y digo simétrico par, y esto quiere decir me las va a repetir todas. Si tengo ahí 2 y 2, 4 y 2, 6, pues me va a salir un laminado de 12 capas. ¿De acuerdo? No es un laminado cuasisótropo, fijaros porque tiene 2 láminas de 0, pero es un laminado que vamos a ver que se va a comportar relativamente bien. Aquí la recomendación ya que os he hecho siempre, si por las letras de vuestro apellido sale un laminado raro, pues o bien le añadís vuestro nombre o añadís los dos, vamos, en fin, añadirle algo para conseguir que quede una cosa que esté razonable. Tenemos ya este laminado. Y digo aquí el OK. OK. Ya está hecho. OK. Y vamos a ver ahora lo mismo que antes. Respuesta a carga de este mismo laminado. Es el laminado RR con la misma carga térmica que había antes, con la de enfriamiento. Y vamos a sacar lo mismo que antes, los esfuerzos por capa. Dice que le falta en este laminado temperatura de referencia. OK, en el RRR. Aquí, temperatura de referencia, es esto, no hemos puesto que lo habíamos curado a 180. Vale, y ahora ya está. Decimos que hagan el análisis. Y, bueno, pues fijaros que está sacando... esto no sirve para nada porque esto es en la dirección 1, quiere decir, está analizando cada lámina en sus ejes principales, en su dirección 1. Hemos dicho, hay que ir al eje X, pero fijaros que incluso en el eje X, bueno, ya, ¿qué es lo que está mal? Lo que está es que está sacando lo que se llama el resultante, que no es más que la deformación mecánica. Nos interesa la total actual, digo OK, y fijaros que efectivamente ahora ya sí que sale una cosa que es razonable. Sale que el laminado, os recuerdo, era 0,2 más menos 45,90, aquí le tenemos escrito, con un espesor total de 2,2 milímetros, este es el laminado que tenemos, y entonces pues se contrae ligeramente, es decir, en la dirección X se está contrayendo ligeramente. Tenemos ¿cuánto se contrae? Lo tenemos aquí, un 0,02%, pero salen las cosas bien, es decir, sale que la curvatura capa es igual a 0. El laminado, al enfriarse, vemos que sin más se han cogido por igual en la dirección X, o sea, todas las láminas lo mismo. Si mirásemos la dirección Y, pues lo que sucede es que de nuevo también algo se contrae, es decir, como las fibras de carbono tienen mucha más fuerza que, por supuesto, la resina, y hace que todo el laminado al enfriarse se contraiga. Pero se contrae son muy poquito, es decir, esto es lo que hay. ¿De acuerdo? Pues sacaríamos esto, es lo único que se os pide de esta parte. Bueno, entonces ya hemos visto cómo se nos deforma. Por otra parte, por supuesto, podríamos para este laminado ver su comportamiento falta cerrar esto. Vale, en este laminado el RRR, que es ya el simétrico equilibrado, digo, voy a ver sus matrices de rigidez. Bueno, ya que tenemos esto, es la representación polar que teníamos antes del módulo y el módulo cortante. Y bueno, pues esto es lo que sale, es decir,
sale, fijaros, es en dirección, aparentemente es casi, alguien diría esto es un casi simétrico, no lo es. Fijaros que si fuera simétrico la curva verde tendría que ser un círculo perfecto, y luego además en la dirección 0, o sea en la dirección X, tiene un valor de ese orden de 60, y en la dirección normal tiene el mismo valor. Pues me he debido equivocar y haber puesto igual láminas en los dos sentidos, no lo sé. Vale, ¿de acuerdo? Por otra parte, lo que podemos hacer para este laminado es le sacamos perdón. Si este laminado lo que hacemos es single theta, lo normal para operar, y vamos a sacarle la matriz de rigidez. Y salen las cosas como deben salir, es decir, la matriz A con los términos A sub 1, 3, A sub 2, 3 igual a 0 por ser equilibrado, la matriz B igual a 0 por ser simétrica, y fijaros que la matriz D, los términos D sub 1, 3, D sub 2, 3 no son igual a 0, pero son mucho menores que los restantes, es decir, si los restantes son del orden de 10 y de 22, fijaros que aquí es del orden de 2, es decir, son relativamente pequeños, porque, bueno, pues no tiene más que las he puesto las dos juntas. ¿De acuerdo? Esto es lo que necesitaríamos para completar. Ahora vamos a tratar de ver para este mismo laminado una cosa más, y es las cosas que no hemos visto, es decir, la resistencia de este laminado. Es decir, cómo aplican lo que vimos el último día, los criterios de resistencia a este laminado concreto. Nos vamos aquí a envolvente de fallo. Fijaros que lo que me dice es, lo puedo hacer en fuerzas y momentos, es decir, la fuerza máxima aplicada en los contornos que va a soportar este laminado. Vamos a verlo por el momento, sin más, aquí no escogemos nada. Tenemos que escoger al menos el criterio de fallo. Vamos a coger de momento el máximo esfuerzo y el SAIGU, para sin más tener comparados. Ok. Debe faltar. Que la pantalla me ha cambiado la resolución y no me sale lo de abajo. A ver cómo lo puedo hacer. Ya. Y desde arriba no deja hacer un poco más pequeña a lo mejor la pantalla. No me deja, no me deja reducir la pantalla. Ah, sí. Y ahora sí lo desplazo. Vale. Gracias. No. Pero no. Ahí abajo hay en la tecla para poder dar. Y no me está Sí, permitiendo. que sigue sin aparecer, ¿no? Lo de las Claro. opciones de análisis, el OK y close. Eso es. Y aquí debería haber el poderlo desplazar, pero tampoco le deja. Ya.
Está justo ahí, pero... Ya. Esto es nada, criterio de fallo. Como he dicho, máximo estrés. Ahí debe haber una... No, porque si le reduzco de arriba, si reduzco el tamaño de pantalla... Buah, tendría que andar cambiando la resolución de... Bueno, lo hacéis vosotros, ya lo intentaré resolver, pero vamos, que haciendo eso, pues lo que salen son las gráficas de alguna forma, cuando una de las láminas llega a rotura. Sí que es importante aquí lo que os quería contar, cuando hacemos los contornos de fallo, que fijaros que lo puedo hacer o bien en fuerzas y momentos, me va a dar pues que aguanta 200.000, 300.000 newton metro en cada dirección, o lo puedo hacer también, en lo que suele ser más cómodo, hacerlo en deformaciones. Si no, desde ajustes en sistema pantalla, ahí se puede cambiar la resolución. No sé si... pero bueno, si no, no pasa nada. Se hace complicado porque yo tampoco soy muy experto en informática. Y este ordenador además me lo han dejado porque no es un Mac, o sea que no me entiendo yo muy bien con ello. O sea, en el icono de Windows de abajo. ¿En este? Sí, entonces en ajustes, a lo mejor tecleándolo, no sé si aparece por ahí, pero si no... Aquí, ajustes. Resolución de pantalla. Claro, y ahí en Bajo resolución... la resolución, ¿no? Sí, sí, para ajustarla. Ahí estará bien, más o menos. Pues sí, a lo mejor por ahí, sí. No sepa los cambios, ¿no? Vale. Pero estamos igual. No, sigue sin salir, pues a lo mejor más pequeño, a lo mejor. Le bajo la mitad a ver qué pasa. 1024, sí. En el de aceptar que hay ahí, que no sé si ahí aparece un poco abajo. ¿Dónde aparece aceptar? Bueno, no aparece del todo, pero... Hijo de... Se supone que es uno de estos. Sí, es ese primero, yo creo. No, dale a revertir porque parece que la está haciendo como más grande. 1024. Vale, pues aquí estamos donde antes, pero me está donde siempre, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido estrechármelo lateralmente, pero no me ha ayudado nada. Bueno, os explico. Haréis esto y lo veréis o bien en fuerzas y eso, o lo podéis ver en deformaciones. Y luego lo que sí que es importante es, él aplica el criterio de fallo lámina a lámina, pero no está, al final veréis que salen unas líneas poligonales, pero no entendemos muy bien. Para entender qué es lo que está haciendo, en vez de hacerlo con non, lo hacéis con layer. Y haciéndolo con layer, lo que conseguís es que va sacando las líneas de fallo de cada una de las láminas.
y lo que sucede es, evidentemente, si estamos diciendo que el laminado falla cuando falla una de las láminas, pues lo anterior es la envolvente interna de todas las curvas de fallo de cada una de las láminas para una combinación de cargas. Esto, por una parte, es que podemos cambiar, es decir, non, sin más, me hace esa línea rara que es cuando falla una de las láminas. Cuando ponemos layer, podremos ver para cada lámina cuál es la curva de combinación de cargas que hace que esa lámina falle y entonces pues sabemos qué lámina está fallando. Y si además, si en lugar de layer ponemos failure criterio, pues lo que podemos hacer aquí es comparar un laminado con otro. Por supuesto, cuando hace failure criterio, no estamos viendo cuál es la lámina que falla, sin más, estamos viendo la envolvente interna. ¿De acuerdo? Esto es lo que podremos ver respecto de ese laminado. Vale. Y lo siguiente que vamos a explicar hoy es, fijaros que hemos visto las propiedades de la lámina, ya estaban, las propiedades del laminado, y lo siguiente que tiene aquí son lo que llama paneles. Paneles es el mismo laminado anterior en donde ya definimos un tamaño concreto y unas condiciones de apoyo. Es decir, ya es un caso bastante más real, porque lo anterior era sin más, era las propiedades de ese laminado, ver la teoría del laminado. Entonces ahora aquí esto ya sí que empieza a aparecer un tamaño real, es decir, aquí podíamos poner como una mesa, etcétera. Entonces, fijaros que como siempre, proceso, el de siempre. Nos vamos a estrella, definir un nuevo objeto, le vamos a llamar plato, lo que decimos es que sea plano, para que sean las cosas más sencillas, no le vamos a meter ni larguerillos ni nada. El laminado, cuidado, está haciendo el RR, nos interesa el simétrico equilibrado, por supuesto. Y dimensiones en milímetros, me parece que el ejemplo os está diciendo que lo hagáis con 1000 por 1000. Ah, qué mierda. Y aquí debería dar ahora el OK. Pero sí, decía un compañero lo que estábamos haciendo antes que era aumentar, teníamos que aumentar en vez de disminuir la resolución para que cupiese todo. Pero es que si le aumento, a ver, ajustar. Sí, porque la verdad es que hemos ido a peor. Ajustar. Resolución de pantalla. Pero esta era la que estábamos inicialmente. Claro, es que a lo mejor es el máximo y no puede dar más. No sé. Si la resolución es inferior a 1600 por 1200, ese es el problema que tenemos. El 1600 debe ser el ancho y el alto es el que no nos cabe, se queda en 900. Y ahora aquí, donde le metemos aquí, se supone que está aquí el OK. Observar el cambio. A ver si, cada vez esto está peor. Vaya mierda de ordenador. Bueno, pues aquí... se fija cuando le sale el ratón, no le sale como... Cuando lo pone a la derecha le sale como dos flechitas para arriba y para abajo, ¿no? ¿Cuál? O sea, cuando está en esa pestaña no le sale como para bajar con la ruleta o algo, de alguna manera. Es que no tengo ratón, lo que estoy es nada más con el teclado. Ah, pues igual pruebe a deslizar dos dedos para arriba, igual baja para abajo, no sé. ¿Esto te refieres? Pero es eso que le sale, pues se supone que como no le entra en la pantalla, yo creo que es para indicarle que puede bajar. Sí, ahí sale como el símbolo, es verdad. Pero no sé si tiene que poner dos dedos, eso es para la izquierda, para la derecha, pues no sé. Si le da igual si sube dos dedos hacia arriba o en el touchpad le baja la pestaña, no pero... consigo que se me desplace.
Si ahora pulsando eso, a lo mejor deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo. Yo lo intento. En fin, os lo voy a terminar. Para el próximo día os lo terminaré lo resolveré y os lo explicaré mejor esto. Pero en fin, con esto se define el laminado y fijaros qué objetos que tenemos aquí para resolver, pues tendríamos como antes, es decir, defino el laminado y sobre este, como antes, tengo aquí para definir cargas, es decir, una vez definido el laminado, con esto defino una carga vertical, como es un caso que se os pide, otro carga en el plano y, cosa importante, fijaros que cuando ya cojo un trozo de laminado de una determinada dimensión, aquí las condiciones de apoyo. Como siempre, escojo condiciones de apoyo, objeto nuevo y, digamos, apoyo, pues sin más, simple apoyado. Y lo que dice es los 4 bordes, pues lo que se os ha dicho es que lo hagáis los bordes simplemente apoyado. Simplemente apoyado aquí lo que está entendiendo es que permite giros, es decir, si hiciera esto, fijaros que lo que dice es impide movimientos de desplazamiento en X y Z, eso sí, permite los giros. Pero si le ponéis simplemente apoyado, está mal, porque lo que hace es impide que se impide que se contraiga en dirección X y en dirección Y, lo cual quiere decir está como un tambor completamente estirado y esto va a dar resultados muy raros. Es mejor que sin más restringáis el movimiento en dirección Z en los 4 casos para que salgan mucho mejores resultados, porque si no, el hecho de tenerle tensionado en los 4 bordes pues hace que las cosas salgan mal. Entonces, eso, luego sin más bloqueo un punto para que no tenga problema y como siempre ya no lo puedo meter. Entonces, así sería como defino las condiciones de contorno. Vale. Y esto es un sacrificio, o sea que si os parece dejamos aquí la clase y al próximo día os lo explico bien. ¿De acuerdo? Venga, lo siento. Vale, hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego.